¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, miren, hoy va a ser la tercera entrega, última parte de esta historia que tiene algunos ribetes tragicómicos, diríamos, porque empezó siendo una cuestión algo macabra con la intervención de un esqueleto, de un templo, y resultó que no era tan así, ¿sí? Bueno, los que han empezado a ver desde acá, yo les recomiendo que vean los dos videos anteriores porque si no, no van a entender mucho, no van a entender mucho la historia. Estamos en el justo momento donde después de yo visitar el templo en el medio del campo que tenía un esqueleto sentado a la parte derecha de la puerta en el porche que tenía el pequeño templo este, voy hasta la ciudad de Rebenque, donde se desarrolla toda esta acción, y estamos en el momento en que me entero de toda la broma que me habían armado los asistentes al Bar La Estrella, los habitués del Bar La Estrella, y que yo conocía porque había investigado muchos temas con ellos, es decir, había hecho muchas consultas con ellos de cosas que habían ocurrido en la zona. Entonces me habían contado en ese momento, estamos en el momento en que me cuentan que todo eso era lo que había quedado de la filmación de una película, el templo, el esqueleto y la zona tan arreglada, hasta el camino y el nombre mismo del camino estaba relacionado con la filmación de una película hace unos 3 años más o menos. Y yo en ese momento me sentía un poco tocado en el sentido de que si hay algo que cuidamos los periodistas es encontrarnos con casos verídicos de la realidad. Y en este caso me habían presentado por verídico, por cierto, una determinada historia que yo había creído de pe a pa en su primer momento y resultó que no era tal, era otra cosa, ¿sí? Entonces me sentía un poco tocado en mi amor propio y allí mismo, mientras conversábamos, ya yo había empezado a urdir una especie de desquite, una especie de, no digo venganza, como dije en el video anterior, porque es una palabra demasiado gruesa para estas cosas, sino una especie de desquite. Bueno, entonces, cuando se hizo un claro en la conversación, cuando ya me habían comentado un montón de detalles de la filmación y del dueño del campo que había pedido que dejen todo así porque eso se había transformado en una atracción turística, les dije, le digo, miren, yo quisiera contribuir, le digo, un poco a las cosas que ustedes conocen y ustedes saben, de acuerdo a las cosas que yo he leído y que he ido investigando. Y les dije, no sé si ustedes notaron que el camino de los extras parte desde acá de Rebenque, desde el cementerio de Rebenque, y termina en otro cementerio, el que está enfrente de Roque Pérez. En ese momento en Roque Pérez tenía, pasando la ruta 205, enfrente de la ciudad tenía el cementerio. Después lo trasladaron a otro lugar. Le digo, el camino de los extras conecta en este momento a 2 cementerios. Le digo, y según lo que yo conozco, cuando eso ocurre, cuando hay un camino entre 2 cementerios, las almas en pena hacen ese trayecto entre los 2 cementerios y no les gusta mucho que los molesten. Y por eso es que se dan estas cosas raras que ustedes han agrandado, han adornado, pero efectivamente existen. Así que hay allí una conexión entre 2 cementerios por un camino que es casi un camino recto. Y encima tiene en el medio un templo.
ya para esa altura ya se habían puesto serio algunos de ellos, porque ustedes saben que en el medio rural la superstición siempre está cerca. También me habían hablado de luces malas, que se veían luces de lejos cerca del templo. Bueno, eso de las luces malas tiene otra explicación científica, no viene al caso acá ahondar en eso, pero esto que yo les dije, la conexión entre dos cementerios a través de un camino y en el medio de ese camino un templo, los dejó pensando, serios. Ya las risas no estaban, las sonrisas de la cara se les había ido. Terminamos la picada porque se había armado otra vez otra fantástica picada, conversando de cosas de muy poca importancia. Y se fueron yendo de a uno, más o menos ya eran las 10 de la noche. Y en el campo para las 10 de la noche ya, la zona rural ya es tarde porque normalmente la pionada se levanta entre las 4 y las 5 de la mañana para empezar la labor. Así que a esa hora ya todo el mundo vuelve a sus casas. Y bueno, quedó así la cosa, me despedí de don José, me volví a Lobos y seguí haciendo mi vida habitual. Más o menos al año siguiente, un año después de esa fecha, tengo que ir de nuevo, paso por Rebenque, estaba yendo a Riestra, y voy a verlo a don José, viejito ya. Habrán sido las 4 de la tarde. ¿Qué tal, don José? Nos saludamos. Estoy yendo, le digo, para Riestra, le digo, pero voy a pegar una vueltita antes, como ando con tiempo, me voy a ir hasta, hasta la iglesia del esqueleto, hasta el templo donde está el esqueleto. Me mira medio serio, don José, y dice, bueno, está bien, está bien. Don José a veces era así, medio huraño, quizás justo yo lo había agarrado en un día de pocas pulgas, digamos. Bueno, está bien. Nos despedimos, pagué lo que había tomado, sigo camino, paso el cementerio, doblo a la izquierda, agarro el camino de los extras y me llamó ya ahí la entrada, terminando el cementerio ya me llamó la atención el pasto que había en el camino. Mucho pasto, porque hasta donde yo había visto la otra vez estaba hermoso el camino, bien limpito, las cunetas limpias. Pasto, 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 cardo alto, cardo, y llego, no habré hecho 500 metros, un árbol en el medio del camino, un paraíso. Y dije, ¿qué pasa acá? Bueno, no podía pasar y cada vez, y para el otro lado se veía todavía más feo, como que si el campo hubiera invadido el camino. En esa zona hay mucho paja brava, cardo. Desistí de ir hasta el templo, pego la vuelta, me voy a Riestra, hago mis cosas y hacia la nochecita de nuevo, al volver, que pasé por Rebenque, voy otra vez al bar de don José y le comento. Digo, mire, don José, le digo, traté de ir hasta el templo y el camino está un desastre, hasta encontré un árbol en el medio del camino, no me dejó pasar. ¿Vio? Me dice, eso es obra suya. Serio. ¿Obra mía? Le digo, ¿cómo? Yo no... Lo que usted dijo el otro día, dice, el otro día, es la última vez que anduvo por acá, acerca de las almas y que las almas transitaban de un cementerio a otro. Resulta que ahora la gente no quiere ir más por ahí. Quedó, en vez de ir por allí, algunos se fueron por el campo traviesa, dice, no quieren pasar más por allí. Vialidad tuvo que abrir, dice, otro camino que conecta por otro lado, dice Rebenque,
y sale allá cerca de como 10 kilómetros antes de Roque Pérez, a la ruta 205, y tampoco pasa por el cementerio. La gente no quiere... Esa es su obra. La verdad que me dejó muy inquieto, don José. Le digo, pero yo les conté, digo, lo que yo había leído. Sí, sí, será lo que usted leyó, todo eso, pero resulta que acá la gente le creyó mucho lo que usted dice, porque usted es todo un entendido, un estudioso, dice, y escribe en diario, dice, así que si usted lo dice debe ser cierto. Bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, está bien, no. Yo le digo cómo son las cosas, me dice don José, dice. Sí, yo también. La verdad que me dejó inquieto, incómodo, don José. Seguimos conversando de algunas cositas más, pagué lo que tomé y me vine. Y bueno, y ahí termina esta historia del, del templo del esqueleto o el esqueleto en el templo, que primero pareció ser una obra, una cuestión sobrenatural y después resultó que se trataba de algo muy, muy natural. Y al final terminó con una situación, una escena que yo no hubiera querido provocar, pero ocurrió. La gente del lugar dejó de usar el camino, guiado por esas palabras que yo dije, de que era un lugar por donde las almas en pena transitaban de un cementerio a otro. Y bueno, quedó así la historia, ¿sí? Después fui varias veces más a Rebenque y a los lugares de la zona, a Roque Pérez y todo, recogiendo otras historias. Pero esta historia en particular me dejó dos enseñanzas, porque ustedes saben que al comienzo de todas las carreras profesionales lo que hacemos las personas interesadas en progresar es justamente enterarnos de cómo funciona la carrera, cómo funciona esto del periodismo, de recolectar hechos de la realidad y todo eso. Y yo estaba muy interesado en ese momento en recolectar información, no solo de la realidad, sino de cómo funcionaba la realidad y sobre el ejercicio de mi profesión. Y aquí yo aprendí dos cosas que podría mencionarles. Primero, que cuando recogemos información, uno tiene el sagrado mandato del chequeo de esa información y lo que hay que hacer es un chequeo con fuentes independientes, afectivamente independientes de uno. Porque en este caso yo le pregunté a 3 o 4, cuando empezamos con la historia, a 3 o 4 que estaban allí, todos me afirmaron lo mismo, todos me dijeron yo, y tomé la situación como si fuera algo absolutamente verídico. Después se notó que no era verídico, que era otra cosa lo que había ocurrido allí para que aparezca un templo en el medio de un campo. Y la segunda cosa es que me llamó la atención es que es muy fácil instalar en una determinada comunidad una versión falsa de la realidad, una atribución errónea de la realidad, porque lo que yo había dicho de las almas en pena entre dos cementerios y demás, en realidad eran fruto de mi imaginación, que lo presenté como si fuera algo cierto, algo verídico, y la gente lo creyó como si fuera realmente así, algo cierto. Entonces también noté que era bastante fácil en un medio, en este caso en un medio rural, instalar una versión falsa de la realidad. Por lo tanto, de aquella época me quedan estas dos cosas. Primero, chequear en forma independiente. Y segundo, tener cuidado cuando afirmamos algo sobre la realidad que no vaya a producir un efecto no deseado, como es el instalar una creencia falsa en la realidad. Bueno, espero que les haya gustado esta historia y los espero en próximas historias.
Que sigan bien.